Ábrelo todo, hazlo con fuerza. El montañés compra un rancho apache, y luego se convierte en padre. El hombre bajó de las montañas con pocas cosas: una mula cansada, una manta vieja, un saco con herramientas y una idea clara en la cabeza: empezar de nuevo lejos de todo lo que conocía. Durante años había vivido entre rocas, pinos y senderos estrechos, donde el aire era frío y el silencio pesaba. Allí nadie preguntaba de dónde venía uno ni por qué se quedaba. Pero el invierno había sido duro y él sintió que ya no podía seguir viviendo solo entre la nieve y el viento. Necesitaba un lugar donde el sol calentara la piel y la tierra diera algo a cambio del esfuerzo. El camino hacia el valle fue largo. A cada paso, el paisaje cambiaba. Las montañas quedaban atrás, y frente a él se abría una tierra amplia, seca y luminosa. El polvo se levantaba con cada pisada de la mula, y el sol caía fuerte sobre su sombrero gastado. No era un hombre de muchas palabras ni de muchas sonrisas. Miraba el horizonte con calma, como quien ha aprendido a no esperar demasiado de la vida, pero tampoco a rendirse. Había escuchado rumores sobre un rancho en venta. Decían que estaba en una zona que pocos querían habitar. Algunos comentaban que la tierra era dura, que el agua escaseaba y que los vientos levantaban tormentas de polvo que parecían no tener fin. Otros hablaban de historias antiguas, de gente que había pasado por allí y no se había quedado mucho tiempo. Él no prestó demasiada atención a esas voces. Para él la tierra era tierra, y todo lugar podía volverse hogar si uno estaba dispuesto a trabajar. Cuando llegó al pequeño poblado más cercano, las miradas se posaron sobre él. No era común ver a alguien bajar de las montañas con la intención de comprar tierras en el valle. Entró en la tienda principal para pedir agua y algo de comida. El lugar era sencillo: estantes de madera, sacos de grano, frascos de vidrio con dulces para los niños. El dueño, un hombre mayor de rostro cansado, lo observó con curiosidad. El montañés pidió pan, queso y agua. Mientras el hombre preparaba el pedido, le preguntó qué lo traía por esos rumbos. Él respondió con pocas palabras que buscaba un lugar para quedarse. El dueño dudó un momento antes de mencionar el rancho en venta. Le dijo que estaba lejos del pueblo, en una zona donde casi nadie pasaba. No lo dijo para asustarlo, sino como quien quiere asegurarse de que el otro sabe en qué se está metiendo. El montañés asintió. Dijo que eso era justo lo que buscaba: un lugar donde no hubiera ruido ni demasiada gente. Algunos clientes que escuchaban la conversación se acercaron un poco más. No hablaron directamente, pero intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró que esa tierra no era amable con los extraños. Otro dijo que el rancho llevaba años cambiando de dueño. El montañés escuchó todo sin responder. Tomó su comida, bebió agua con calma y agradeció. Para él, esas advertencias no eran razones para irse, sino señales de que el lugar estaba libre de disputas y de interés ajeno. El camino no estaba marcado, y debía seguir un sendero que se perdía entre matorrales y piedras. Antes de irse, el hombre mayor no lo dijo con alegría, sino con una mezcla de respeto y preocupación, como si supiera que el camino no sería fácil. El montañés salió del pueblo y tomó el sendero. El sol ya estaba alto y el calor apretaba. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más solitario. No había casas, ni cercas, ni señales claras de que alguien viviera cerca. Solo tierra abierta, arbustos bajos y el sonido del viento moviendo la arena. A él le gustaba ese silencio. Le recordaba a las alturas, aunque allí el aire era más pesado y el suelo más seco. Después de varias horas divisó las construcciones del rancho. Eran pocas: una casa pequeña de madera gastada, un granero inclinado. Todo parecía abandonado, como si el lugar hubiera estado esperando a alguien que nunca llegó. La puerta de la casa estaba cerrada, pero la madera estaba vieja, y las ventanas dejaban pasar la luz del sol sin dificultad. El montañés bajó de la mula con cuidado. Se quedó un momento observando el lugar en silencio. No sintió miedo ni entusiasmo. Sintió algo más simple: la certeza de que, si se quedaba, su vida sería dura pero clara. Aquí no habría grandes promesas, solo días de trabajo, cansancio al caer la tarde y noches tranquilas bajo el cielo abierto. El interior de la casa estaba vacío. Había polvo en el suelo y telarañas en las esquinas, pero las paredes seguían firmes. Entró la luz por las ventanas y el aire caliente se colaba por las rendijas. Caminó despacio revisando cada rincón. Imaginó una mesa sencilla, una cama junto a la pared, herramientas apoyadas en un rincón. No soñaba con lujos, solo con un espacio que pudiera llamar suyo. Salió al exterior y caminó hasta el pozo. El cubo estaba colgado de una cuerda gastada. Tiró de ella con cuidado y escuchó el sonido del metal al chocar con algo sólido.
Sacó el cubo y encontró agua en el fondo. No era mucha, pero era suficiente para empezar. Bebió un poco y se mojó la cara. El agua estaba tibia, pero le supo a descanso. Mientras observaba el terreno, pensó en todo lo que habría que arreglar. La cerca necesitaba ser levantada, el techo del granero reforzado, el suelo preparado para sembrar algo cuando llegara la temporada adecuada. No se engañaba. El trabajo sería largo y solitario, pero también sabía que cada clavo puesto, cada piedra movida, sería una forma de ordenar su propia vida. Antes de que el sol comenzara a bajar, amarró la mula cerca del granero y extendió su manta en el suelo de la casa. No había muebles, pero había un techo. Para él, eso ya era suficiente para pasar la primera noche. Se sentó en el suelo y comió un poco del pan que había comprado en el pueblo. Mientras masticaba, miró la luz que entraba por la ventana y pensó que, aunque ese lugar parecía olvidado por muchos, no estaba vacío de posibilidades. En el silencio del atardecer, el montañés sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No la felicidad, sino una calma tranquila. No sabía cuánto tiempo se quedaría allí ni si lograría hacer prosperar el rancho. Solo sabía que por ahora ese pedazo de tierra era suyo y que había decidido darle una oportunidad, y a veces para empezar de nuevo eso era todo lo que hacía falta. El primer amanecer en el rancho llegó con un cielo claro y un aire pesado que ya prometía calor. El hombre despertó antes de que el sol saliera por completo. Estaba acostumbrado a levantarse temprano en las montañas, cuando el frío hacía que el cuerpo se moviera solo para entrar en calor. Aquí era distinto. El calor parecía pegarse a la piel desde temprano, como una manta invisible. Él se sentó en el suelo de la casa, estiró los brazos y miró alrededor. El lugar seguía siendo el mismo, vacío, silencioso, pero ahora era suyo. Salió al exterior y respiró hondo. El aire tenía un olor seco, mezclado con tierra caliente. La mula lo miró con calma, como esperando instrucciones. Él le acarició el cuello y fue al pozo para sacar un poco de agua. Bebió un sorbo y le dio otro al animal. Luego se quedó un momento observando el terreno, tratando de decidir por dónde empezar. Había tantas cosas por hacer que resultaba fácil quedarse quieto sin saber qué tomar primero. Decidió comenzar por la cerca. Te quedaba sobre aquella a pensar. Dependeron toda la cerca de memoria bella. Si iba a quedarse, necesitaba marcar el espacio y evitar que los animales del valle entraran al terreno. Caminó a lo largo de la cerca vieja. Algunos postes estaban torcidos, otros caídos. El alambre estaba flojo en varios tramos. Volvió al granero, buscó entre lo poco que había y encontró herramientas viejas, un martillo con el mango gastado, algunos clavos torcidos, un rollo de alambre que aún podía servir. No era mucho, pero él sabía arreglarse con poco. Trabajó bajo el sol durante horas. El sudor le corría por la frente y la camisa se le pegaba al cuerpo. Cada poste que lograba enderezar le daba una sensación pequeña de avance. No era un progreso grande, pero era real. Mientras trabajaba, su mente iba y venía entre el presente y recuerdos de otros tiempos. Recordaba cabañas en la montaña que había levantado con sus propias manos, refugios sencillos donde había pasado inviernos largos. Eso le daba ánimo. Si había podido allí, también podría aquí. A media mañana el calor se volvió más fuerte. Buscó sombra junto al granero y se sentó a descansar. Bebió un poco de agua y observó el horizonte. No se veía a nadie. Ni personas, ni casas, ni caminos marcados, solo la tierra abierta y el cielo amplio. Por un momento la soledad pesó un poco más de lo normal. En las montañas, la soledad era parte del paisaje. Aquí, en cambio, la ausencia de gente tenía un silencio distinto, como si el valle guardara secretos que no se decían en voz alta. Se dirigió al interior del granero. El techo tenía huecos por donde entraba la luz del sol. Algunas tablas estaban flojas, otras rotas. Subió con cuidado por una escalera vieja y comenzó a acomodar lo que pudo. No pretendía dejarlo perfecto ese día, solo evitar que se siguiera cayendo a pedazos. Mientras movía las tablas, encontró restos de herramientas viejas, un balde roto, un trozo de cuerda. Todo parecía contar la historia de alguien que había intentado quedarse y luego se había ido. Al bajar notó algo en el suelo cerca de las huellas. No eran de animales grandes, o todas las prendas se ha prendido. Parecían marcas de pasos pequeños, casi borradas por el polvo. Se agachó para mirarlas mejor. No supo decir de quién eran, pero no parecían de su mula. El viento podía haberlas traído de cualquier parte, pensó. Aún así, una sensación extraña le recorrió el pecho.
No era miedo, más bien una alerta tranquila, como la que uno siente cuando sabe que no está tan solo como creía. Decidió no darle demasiada importancia. El valle era amplio, y no era raro que alguien pasara de vez en cuando. Siguió con su trabajo hasta que el sol empezó a bajar un poco. Volvió a la casa y entró para limpiar un poco el interior. Barrió el polvo con una escoba improvisada y sacó telarañas de las esquinas. Abrió las ventanas para que entrara aire. El lugar seguía siendo pobre, pero ahora se sentía un poco más vivo, como si despertara después de un largo tiempo dormido. El hombre salió de la casa y se sentó en una piedra frente a la entrada. Comió lo poco que le quedaba del pan y el queso. Miró cómo la luz cambiaba sobre la tierra. En ese momento pensó que tal vez había tomado una decisión demasiado grande para alguien que estaba acostumbrado a no depender de nadie. Aquí no había vecinos cerca ni ayuda fácil. Si algo salía mal, tendría que resolverlo solo. Pero esa idea no lo asustaba. Era la forma de vida que conocía. Cuando el sol terminó de esconderse, el valle se llenó de sombras largas. El silencio se hizo más profundo. Los sonidos eran pocos. El viento moviendo los arbustos, alguna ave lejana, el crujido de la madera del granero al enfriar, encendió una pequeña lámpara que llevaba consigo. La luz era débil, pero suficiente para ver el interior. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y dejó que el cansancio lo alcanzara. En medio de la quietud, volvió a pensar en las huellas. No sabía por qué ese detalle se le había quedado en la mente. Quizá era solo su costumbre de estar atento en lugares abiertos. En las montañas aprender a notar pequeñas señales era importante para sobrevivir. Aquí, esa misma costumbre parecía despertar una parte de él que no se había apagado del todo. No se trataba de desconfiar de todo, sino de estar despierto, presente. Antes de acostarse salió una vez más al exterior. Miró el cielo oscuro lleno de estrellas. En las montañas, las estrellas parecían más cercanas, más frías. Aquí brillaban con una luz más suave, como si observaran en silencio la llegada de un nuevo habitante al valle. El hombre respiró hondo. No sabía qué le depararían los días siguientes, pero sentía que este lugar no sería tan simple como parecía. La tierra era dura, sí, pero también guardaba historias, pasos, presencias que no se veían a simple vista. Se acostó en su manta, en el suelo de la casa. El cansancio lo venció rápido. Mientras cerraba los ojos pensó que el rancho no solo iba a poner a prueba su cuerpo, sino también su forma de mirar a los demás. No lo sabía aún, pero el valle empezaba a abrirle caminos que no había planeado recorrer. Esa noche el hombre no durmió de corrido. No era por miedo, sino por costumbre. En la montaña, el silencio profundo hacía que cualquier pequeño sonido se notara más. Aquí, en el valle, el viento movía los arbustos y hacía crujir la madera del granero, y esos ruidos nuevos lo mantenían despierto a ratos. Se levantó un par de veces para asomarse por la ventana. No vio nada extraño, solo la sombra de la noche extendida sobre la tierra. Cuando el cielo empezó a aclarar, decidió levantarse. El amanecer llegó con un aire más fresco que el día anterior. Se lavó la cara con un poco de agua del pozo y salió a caminar alrededor del rancho. Quería revisar la cerca que había arreglado y ver si todo seguía en su lugar. Caminó despacio observando el suelo. Entonces volvió a ver marcas en la tierra. No eran las mismas huellas del día anterior, pero parecían recientes. Algunas eran pequeñas, otras un poco más largas. El viento aún no las había borrado del todo. Se quedó quieto un momento, mirando el suelo. No sentía enojo ni deseo de ahuyentar a nadie, solo una curiosidad tranquila. En el valle la tierra era amplia y no pertenecía de verdad a una sola persona. Aunque uno pusiera cercas, pensó que quizá alguien había pasado buscando agua o refugio. El pozo era el único en muchos metros a la redonda. Eso hacía que el lugar fuera importante para quien anduviera por allí. Volvió a la casa y preparó algo sencillo para comer. Mientras lo hacía, escuchó un sonido suave, como si algo se moviera cerca del... Se quedó quieto, sin hacer ruido. No quería asustar a ningún animal que pudiera haberse acercado. Tomó aire y salió despacio. Caminó con cuidado, mirando alrededor. El sonido se detuvo. El valle parecía tan tranquilo como siempre. Regresó a sus tareas. Decidió limpiar el área alrededor del pozo y retirar algunas piedras para que fuera más fácil sacar agua. Mientras trabajaba, el sol empezó a subir y el calor volvió a sentirse. En medio del esfuerzo, oyó un leve ruido otra vez, esta vez más claro, como pasos suaves sobre la tierra. Alzó la vista lentamente. Cerca del granero, entre las sombras, había dos figuras.
No se movían mucho, pero estaban allí observándolo. El hombre se quedó quieto. No levantó la voz ni hizo gestos bruscos. Sabía que los movimientos rápidos podían causar tensión sin necesidad. Dio un paso atrás para mostrar que no quería acercarse de golpe. Las figuras también se movieron un poco, como dudando. La luz del sol aún no llegaba bien a ese rincón, pero pudo notar que se trataba de una mujer y un niño. Ambos parecían cansados. La mujer mantenía al niño cerca de su costado, como protegiéndolo. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El silencio era espeso, pero no hostil. El hombre levantó las manos un poco, mostrando que no llevaba nada en ellas. No buscaba asustar ni echarlos. La mujer lo miraba con atención. La fuerza le escuchaba como ya. Sus ojos no mostraban calma, pero tampoco furia. Era una mirada alerta como la de alguien que ha tenido que cuidar de sí mismo en muchos caminos. El niño se movió un poco y apoyó la cabeza en el brazo de la mujer. Parecía cansado. El hombre notó que el pequeño respiraba con dificultad, no de forma grave, pero sí como alguien que había caminado mucho bajo el sol. Ese detalle le apretó el pecho. Recordó viajes largos en la montaña, cuando el cansancio pesaba más que el frío. Con voz baja y pausada, el hombre dijo que no quería causar problemas. No usó palabras difíciles. Dijo que ese era su rancho, pero que el pozo estaba allí para quien necesitara agua. No prometió nada más. Solo habló de lo que podía ofrecer en ese momento, un poco de agua y sombra. La mujer no respondió de inmediato. Observó el pozo, luego miró al niño. Dudó unos segundos más. Al final, dio un paso lento hacia adelante. El hombre se apartó un poco para dejar espacio. Sacó el cubo del pozo y lo llenó de agua. Lo colocó en el suelo a cierta distancia para que ellos se acercaran si lo deseaban. No se movió después de eso. La mujer se acercó con cuidado, siempre manteniendo al niño cerca. Le dio de beber primero al pequeño. El niño tomó agua despacio, como si cada sorbo fuera un descanso grande para su cuerpo cansado. El hombre se quedó observando en su interior. Algo se movía de una forma que no conocía bien. No era pena ni obligación. Era una mezcla de respeto y un deseo simple de que el niño estuviera bien. La mujer bebió un poco después y levantó la vista hacia él. Sus ojos seguían atentos, pero ahora había menos tensión en su postura. Ella habló poco. Dijo que estaban de paso, que buscaban un lugar donde descansar antes de seguir. No explicó de dónde venían ni hacia dónde iban. Él no preguntó. Sabía que no todo el mundo quería contar su camino, y que a veces el silencio era una forma de cuidado. Le señaló la sombra del granero, donde el sol no caía tan fuerte. Dijo que podían sentarse allí un rato si lo necesitaban. La mujer dudó, pero el niño volvió a apoyarse en ella, visiblemente cansado. Al final, aceptó. Se sentaron en la sombra. El hombre regresó a la casa y trajo un poco de pan. Lo dejó cerca de ellos sin decir mucho. No quería que el gesto pareciera una presión. Solo lo dejó allí como quien deja una puerta abierta. El niño miró el pan con curiosidad. La mujer volvió a observar al hombre como buscando señales de engaño. No encontró nada extraño en su rostro cansado y en sus manos llenas de polvo. Tomó un trozo pequeño y se lo dio al niño. Él comió despacio, como si cada bocado fuera valioso. El hombre se alejó un poco para darles espacio, pero se quedó atento por si necesitaban algo más. Mientras los observaba de lejos, pensó en lo rápido que podía cambiar un día. Por la mañana, su mayor preocupación había sido la cerca torcida y el techo del granero. Ahora tenía frente a él a dos personas cansadas que habían llegado a su tierra sin pedir permiso, pero no con malas intenciones. Se dio cuenta de que el rancho no solo era un lugar para trabajar la tierra, sino también un punto de encuentro para caminos que se cruzaban. El sol siguió subiendo, y el calor volvió a sentirse con fuerza. El hombre trajo más agua y la dejó cerca de ellos. No habló mucho. Sabía que, a veces, la presencia tranquila era más útil que las palabras. La mujer comenzó a relajarse un poco, aunque no bajó del todo la guardia. El niño, después de beber y comer un poco más, no se durmió del todo, pero su cuerpo se aflojó, como si el descanso comenzara a vencer al cansancio. El hombre miró el rancho, pensó que aunque había venido buscando soledad, la vida tenía una forma extraña de acercar a las personas cuando menos lo esperaban. No sabía cuánto tiempo se quedarían la mujer y el niño, ni qué papel tendrían en su vida. Solo sabía que ese encuentro no era algo pequeño ni sin sentido. Algo estaba cambiando en la forma en que veía ese pedazo de tierra. Ya no era solo un lugar para sobrevivir. Era un espacio donde otras historias podían tocar la suya.
El calor del mediodía cayó con fuerza sobre el rancho. El aire parecía quedarse quieto, como si hasta el viento hubiera decidido. La mujer permanecía sentada en la sombra del granero, con el niño apoyado en su costado. El hombre se movía de un lado a otro sin saber del todo qué hacer con esa nueva presencia en su vida. No estaba acostumbrado a compartir su espacio y menos con personas que acababa de conocer. Aún así, no sentía rechazo, más bien sentía una responsabilidad suave, como si el lugar mismo le pidiera que no cerrara la puerta. Decidió buscar algo más de comida entre sus cosas. No tenía mucho, un poco de grano, algo de pan duro, unas frutas secas que había guardado para el camino. Preparó una mezcla sencilla con agua y grano para que el niño pudiera comer algo más suave. No era un gran plato, pero era lo que tenía. Volvió al granero y dejó el cuenco cerca de ellos. La mujer lo miró con atención y luego asintió en silencio. Tomó un poco con cuidado y se lo ofreció al niño. Él comió despacio, como si cada pequeño gesto le costara esfuerzo. El hombre notó que el niño estaba más pálido de lo normal. No parecía grave, pero su cuerpo mostraba el cansancio de muchos días de camino bajo el sol. Pensó en lo lejos que quedaba el pueblo y en lo difícil que sería llevar al pequeño hasta allí con el calor que hacía. No era médico ni sabía curar nada complicado, pero sí sabía que el descanso, el agua y la sombra podían ayudar mucho. Así que decidió ofrecerles quedarse ese día en el rancho. Lo dijo con palabras simples. No prometió seguridad eterna ni grandes cosas. Solo dijo que podían quedarse allí hasta que el sol bajara y el niño se sintiera un poco mejor. La mujer no respondió enseguida. Miró el cielo, luego el pozo, luego el granero. Pensaba en sus propios caminos, en la necesidad de seguir avanzando. Pero también miraba al niño, que ahora respiraba con un poco más de calma. Al final, aceptó quedarse unas horas más. El hombre se alejó para seguir con sus tareas. No quería que sintieran que debían hablar o explicar su historia. Mientras arreglaba un tramo de la cerca, pensaba en lo fácil que era vivir solo cuando uno no tenía que preocuparse por nadie más. Ahora cada golpe de martillo le sonaba distinto, como si el rancho ya no fuera solo suyo. No le molestaba. Le resultaba extraño, pero no pesado. Pasado un rato, volvió a acercarse para ver cómo estaban. El niño estaba recostado en el suelo, con la cabeza apoyada en un saco de tela que la mujer había acomodado como almohada. Sus ojos estaban cerrados. No dormía profundo, pero descansaba. La mujer miraba el horizonte con la espalda apoyada en la pared del granero. Su rostro mostraba cansancio, pero también una quietud nueva. El hombre les dejó un poco más de agua y se sentó a cierta distancia, sin invadir su espacio. La tarde avanzó lenta. El sol se movía despacio por el cielo, y las sombras cambiaban de lugar. El valle seguía silencioso, como si respetara. El hombre pensó en lo raro que era compartir el silencio con otros después de tanto tiempo solo. En las montañas el silencio era suyo. Aquí, ese mismo silencio parecía unirlos de una forma sencilla, sin palabras grandes. En algún momento la mujer habló. No dijo mucho. Contó que llevaban días caminando, buscando un lugar donde el niño pudiera recuperar fuerzas antes de seguir su camino. No dio detalles del pasado ni del futuro. Solo compartió el cansancio del presente. El hombre escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas. Asintió como quien entiende sin necesidad de saber todos los detalles. Le dijo que el pozo siempre tendría agua para ellos si la necesitaban en el camino. No era una promesa grande, pero era honesta. La mujer lo miró con atención. En su mirada había menos desconfianza que antes. No era gratitud exagerada, sino un reconocimiento tranquilo, de un gesto simple. A veces, pensó el hombre, lo más importante no era hacer algo grande, sino no cerrar la puerta cuando alguien tocaba en silencio. El niño despertó al rato, abrió los ojos y miró alrededor, un poco confundido. Al ver al hombre, se quedó quieto. El hombre sonrió apenas, una sonrisa pequeña más en los ojos que en la boca. No quería asustarlo. Le ofreció un poco más de agua. El niño bebió despacio y luego miró a la mujer. Ella le acarició el cabello con un gesto suave. Esa escena tocó algo en el pecho del hombre. No supo ponerle nombre a esa sensación, pero era cálida, como un recuerdo que no sabía que tenía. La tarde siguió el calor empezó a bajar poco a poco. El hombre encendió un pequeño fuego fuera de la casa para preparar algo caliente. No era una comida elaborada, solo una mezcla sencilla con lo que tenía. El olor se extendió por el aire seco del valle. La mujer observaba desde la sombra. No parecía del todo segura de acercarse al fuego, pero tampoco se alejó.
El niño miraba las llamas con curiosidad tranquila. El hombre sirvió porciones pequeñas y las dejó a cierta distancia para que ellos decidieran si querían acercarse. La mujer se levantó despacio y tomó el cuenco. Le dio al niño primero. Él comió un poco más animado que antes. Pueblo sobeor, por Dios. El hombre notó que el color del rostro del niño parecía un poco mejor. No era un cambio grande, pero sí suficiente para darle una pequeña esperanza de que el descanso estaba ayudando. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo se llenó de tonos suaves. El valle se volvió más fresco, y una brisa ligera pasó entre los... La mujer se levantó y miró al horizonte. Era claro que pensaba en seguir su camino. El hombre no la detuvo. No le pidió que se quedaran más tiempo. Solo dijo que el rancho estaría allí si necesitaban volver a buscar agua o descanso. No sabía si eso era cierto para siempre, pero en ese momento lo sentía así. La mujer asintió. No sonrió, pero su rostro se suavizó un poco. Acomodó sus cosas con calma. El niño se levantó despacio, todavía un poco débil pero más firme que al llegar. Antes de irse, la mujer miró al hombre a los ojos y dijo una palabra simple de agradecimiento. No fue una frase larga ni un gesto fue suficiente. El hombre los observó alejarse por el sendero que se perdía entre la tierra y los arbustos. Caminaban despacio, pero con un rumbo claro. Cuando ya eran solo dos figuras pequeñas en el paisaje amplio, el hombre sintió un vacío leve, como si algo que había llegado sin aviso ahora se fuera dejando una marca silenciosa. Volvió la vista al rancho. Todo seguía igual. La casa vieja, el granero inclinado, la cerca a medio arreglar. Pero él ya no era el mismo que por la mañana. Esa noche, al sentarse frente a la casa, el hombre miró el cielo lleno de estrellas. Pensó que había llegado buscando solo un lugar para vivir y trabajar. No esperaba que la tierra le enseñara tan pronto que vivir no era solo resistir el día, sino también saber abrir un espacio para otros aunque fuera por unas horas. Algo dentro de él había cambiado, aunque todavía no entendía del todo qué era. Pasaron varios días después de la partida de la mujer y el niño. El rancho volvió a su silencio habitual, pero el silencio ya no se sentía. El hombre seguía levantándose temprano, sacando agua del pozo, arreglando la cerca y acomodando el granero. Cada tarea era la misma de antes, pero su forma de mirar el lugar había cambiado. A veces, sin darse cuenta, miraba hacia el sendero por donde se habían ido como si esperara verlos aparecer de nuevo entre el polvo y la luz del sol. No sabía por qué lo hacía. No se decía a sí mismo que los extrañaba, porque apenas los había conocido. Pero había algo en ese encuentro breve que le había dejado una sensación distinta en el pecho, una mezcla de calma y preocupación suave. Mientras martillaba un poste o cargaba un balde de agua, pensaba en el niño, en su respiración cansada, en la forma en que había aceptado el pan con cuidado. Pensaba en la mujer, en su mirada alerta que poco a poco se había vuelto más tranquila. Esos recuerdos se mezclaban con el sonido del viento y el calor del día. Una tarde, cuando el sol estaba alto, volvió a ver figuras en el sendero. Al principio pensó que eran sombras del calor, pero al mirar con más atención, reconoció las formas. Eran ellos. Caminaban más despacio que la primera vez. El niño iba apoyado en la mujer, pero esta vez levantó la mano cuando vio al hombre. No era un saludo grande, solo un gesto simple para anunciar su presencia. El hombre sintió que el pecho se le apretaba un poco. No era miedo. Era una sorpresa que traía consigo algo parecido a la esperanza. Caminó hacia el pozo y sacó agua antes de que llegaran. No esperó a que pidieran nada. Cuando estuvieron cerca, dejó el cubo en el suelo y se apartó un poco. La mujer se acercó primero y dio de beber al niño. Él bebió con más fuerza que la vez anterior, como si su cuerpo estuviera un poco mejor preparado para el camino. El hombre notó que el pequeño se mantenía en pie con más firmeza. Eso le dio una sensación de alivio. La mujer explicó con pocas palabras que habían intentado seguir su camino, pero el niño no era algo grave, pero el calor les había pesado más de lo esperado. No pedía quedarse mucho tiempo, solo descansar un poco y tomar. El hombre asintió, no hizo preguntas. Les indicó la sombra del granero y les dejó un poco de pan. Ya no sentía la tensión del primer encuentro. Ahora su presencia en el rancho no le parecía una sorpresa, sino una visita que, de algún modo, tenía sentido. El niño se sentó y apoyó la espalda en la pared del granero. Cerró los ojos un momento. El hombre se sentó a cierta distancia, como la vez anterior. No quería invadir su espacio, pero tampoco quería desaparecer. Se quedó allí, mirando la tierra, escuchando el viento. En ese silencio compartido, sintió algo nuevo. No era solo compasión por alguien cansado,
Era una responsabilidad que no había buscado pero que ahora sentía como propia. No había hecho una promesa, pero su cuerpo parecía saber que no quería mirar hacia otro lado. La tarde avanzó despacio. El calor fue bajando poco a poco. El niño abrió los ojos y miró al hombre con curiosidad. Esta vez, no se escondió en el costado de la mujer. Lo observó como si quisiera entender quién era ese hombre callado que siempre dejaba agua y comida sin pedir nada a cambio. El hombre notó esa mirada y le devolvió una sonrisa pequeña, tranquila. No habló. A veces pensaba los niños entendían más con gestos simples que con palabras largas. La mujer se levantó después de un rato, miró el horizonte, luego al niño, luego al hombre. Se notaba que estaba cansada de seguir caminando, sin un lugar claro donde quedarse. No dijo que necesitaban quedarse para siempre, pero su mirada mostraba que el camino les estaba pesando más de lo que esperaba. El hombre no se adelantó a decir nada. Esperó. No quería tomar una decisión por ellos. Al final, la mujer habló. Dijo que necesitaban un par de días más de descanso para que el niño pudiera recuperar fuerzas de verdad. No pedía quedarse mucho tiempo, solo un poco más de sombra, agua y calma. El hombre sintió que esa petición sencilla le tocaba a un lugar profundo. Miró el rancho. No era un lugar grande ni cómodo, pero tenía agua, tenía sombra y tenía silencio. Eso, pensó, a veces era más que suficiente para empezar a sanar el cansancio. Les dijo que podían quedarse esos días. No puso condiciones difíciles, solo pidió que cuidaran el agua del pozo y que respetaran el espacio del lugar. Llegando, la mujer asintió. En su rostro apareció un alivio pequeño, casi invisible, pero real. El niño, sin entender del todo la conversación, sonrió al notar que no tendrían que caminar de nuevo ese día. Los días siguientes pasaron de una forma distinta a todo lo que el hombre había vivido antes. El rancho ya no era solo su espacio de trabajo y descanso. Era un lugar compartido. Por la mañana él seguía arreglando la cerca y el granero. La mujer lo ayudaba en lo que podía, trayendo agua, acomodando algunas cosas. El niño se sentaba a la sombra y observaba. A veces juntaba piedras pequeñas o dibujaba líneas en la tierra con un palo. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el espacio de una quietud viva. El hombre se dio cuenta de que empezaba a ajustar sus horarios sin pensarlo. Buscaba las horas más frescas para trabajar, para no dejar al niño solo bajo el sol. Traía agua más seguido. Preparaba porciones un poco más grandes de comida, pensando en 3 personas y no solo en él. No lo sentía como una carga. Era un cambio natural, como cuando uno aprende un nuevo ritmo de vida sin darse cuenta. Por las tardes, cuando el calor bajaba, se sentaban. No hablaban mucho. A veces la mujer contaba pequeños detalles del camino, cosas simples como un lugar con sombra que habían encontrado o un día en que el viento los había ayudado a caminar sin tanto calor. El hombre escuchaba. No pedía más. El niño poco a poco empezó a acercarse más al hombre. Primero se sentaba a su lado sin tocarlo, y así, luego un día le mostró una piedra que había encontrado como si fuera un tesoro pequeño. El hombre la miró con atención y asintió, dándole valor. Eso bastó para que el niño sonriera. Una tarde, el niño tropezó cerca del pozo. No se lastimó, pero el susto lo hizo quedarse quieto por un momento. El hombre fue el primero en acercarse. No lo levantó de golpe. Se agachó a su altura y le ofreció la mano. El niño dudó un segundo y luego la tomó. Ese contacto breve hizo que algo se acomodara en el pecho del hombre. No era una emoción fuerte ni ruidosa. Era una certeza tranquila, como cuando uno encuentra un camino sin haberlo buscado. Con el paso de los días, la mujer empezó a hablar de seguir su camino. Lo decía sin prisa, pero con la idea clara de que no podían quedarse para siempre. El hombre escuchaba y asentía. No quería atarlos a su rancho. Sabía que cada quien tenía su rumbo, pero en su interior una parte de él temía el momento en que el valle volviera a quedar vacío de esas 2 presencias que habían cambiado su forma de ver la tierra. El día que la mujer decidió que era momento de irse, el niño ya se veía más fuerte. Caminaba con paso más firme y su respiración era más tranquila. Prepararon sus pocas cosas. El hombre sacó agua del pozo y llenó un recipiente para el camino. No habló mucho. No era bueno para las despedidas. La mujer lo miró con seriedad y le dijo que ese lugar les había dado más de lo que parecía. No lo dijo con palabras grandes, sino con un tono sencillo y honesto. El niño se acercó al hombre antes de irse. No dijo nada. Solo le ofreció la piedra que había guardado desde el primer día. Era una piedra común, sin brillo especial,
El hombre la tomó con cuidado, como si fuera algo valioso. Asintió y guardó la piedra en el bolsillo. El niño sonrió y volvió al lado de la mujer. Los vio alejarse por el sendero, una vez más. Esta vez, el hombre no sintió solo un vacío. Sintió una decisión nacer despacio dentro de él. No sabía cuándo ni cómo, pero entendía que ya no quería vivir solo para resistir. Quería que su rancho fuera un lugar donde alguien pudiera descansar, crecer, encontrar un poco de calma en medio del camino. No sabía si ese alguien volvería a ser el niño o si sería otra persona en el futuro, pero la idea de ser un punto de apoyo para alguien más ya no le parecía extraña. Esa noche, al sentarse frente a la casa, sacó la piedra del bolsillo y la miró un momento. No era la piedra en sí lo que importaba, sino lo que representaba. Un gesto simple, una confianza pequeña. Miró el cielo lleno de estrellas y respiró hondo. Había llegado a ese lugar para trabajar la tierra y empezar de nuevo. Sin darse cuenta, la tierra le había enseñado algo más grande, que empezar de nuevo no siempre era hacerlo solo. A veces también era aprender a cuidar, abrir espacio en el corazón y en el hogar. Y en ese aprendizaje el hombre de las montañas había comenzado a convertirse, sin planearlo, en algo que nunca pensó que sería. Una figura de cuidado, alguien que aprendía a ser padre en el sentido más simple y humano de la palabra.